This show is in Spanish. Please enable your subtitles by going to Settings Subtitles English. Thank you. Enjoy the show. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Como pueden ver, tengo un invitado y tengo a Angelito del canal de Tocho Morocho. Gracias, Angelito, por aceptar la invitación. Hola, buenas. Gracias, Angelito. Y como ya saben, pues lo tuve hace unos episodios de que tuve la participación con Angelito en su canal, Maneja Lives, muy interesante. Hablamos de la muerte. Para los que me siguen, pues prácticamente dije lo que ya les había dicho un par de veces, ¿verdad? De la muerte y todo. Pero, pues muy padre. La verdad es que, Angelito, te quiero decir, quiero ser uno de los primeros en felicitarte en tus casi 2,000 suscriptores, casi ya, no por hacer. Creo que andas Ya en unos cuantos. Unos cuantos y supera los 2,000. Muchas felicidades, 2,000 de muchos por venir. Ojalá. Y la verdad es que, como te decía, cuando me contactaste, yo no, la verdad no te conocía, digo, siendo honesto, y entonces fui a ver a tu canal. Y la verdad es que empecé a ver algunos episodios y sentí una energía muy padre que manejas. Ahí es donde demuestra que se me hace que no importa el tema, sino es con la energía que se maneja. O sea, podemos casi creo que hablar de demonios, pero con una connotación positiva, con una energía positiva, padre, interesante, y no con la connotación, pues tal vez que tengan ese tipo de situaciones. Yo creo que el tema no da la energía, lo dan los participantes. Y en este caso, tú manejas una energía muy padre. Y por eso me gustó. La verdad, yo me sentí bien cómodo contigo Muchas gracias. y le quería seguir, pero bueno, yo sé que no tampoco, como tú dijiste, podemos estar aquí 4 horas, pero bueno, estuvo muy bien así como estuvo. Muchas Entonces, gracias. yo te quería preguntar, Angelito, para empezar, nos puedes platicar un poquito lo que te sientas cómodo de tu vida, pero ¿cómo te llevó algo que considero muy importante ahorita? Que no es tanto ser youtuber o creador, sino siento que hay una necesidad mundial de expresarse. Digo, yo te platico un poquito, eso no te lo había platicado. Yo cuando estaba joven era un niño, con mis amigos manejamos un periódico ahí de la cuadra. Le Qué llamamos, padre. sí, o sea, era nuestro intento, en máquina de escribir, Angelito, ni siquiera en computadora. Y era el chisme recalentado. Y eran Ajá. chismes ahí de la cuadra y todo. Entonces era una botana, pero era nuestro pequeño intento. Y bueno, luego tuve unas cintas, no sé cómo se les diga en Tijuana, pero ya sabes, de esos que vas y llevas música a fiestas y todo. No es Ajá. DJ, sino que llevas en ese tiempo era todavía con el cassette. Sí. Y luego siempre tuve esa necesidad, estuve en grupos de debate y todo, pero siento que es algo mundial que se está dando ahorita con las plataformas, que no solo YouTube, hay otras más, y está el TikTok, está muchos más, que la gente se está expresando. O sea, que cada quien demostramos que tenemos algo que decir, una historia que decir. Y es padre, ¿verdad? O sea, por desgracia se miden en suscriptores, vistas, y por desgracia. Lo Sí. digo por desgracia porque hay tan buenos canales, Angelito. Ahorita estoy teniendo una colaboración con un canal que se llama Yuru, en inglés, y tan padres videos, cápsulas que maneja, y pues 50 vistas, 70 vistas. Pero le digo, ten paciencia, porque que luego va a madurar el canal y vas a ver que las cosas se van a dar. Pero discúlpame, entonces, la pregunta es, ¿cómo sentiste esta necesidad? Si quieres platicar un poquito de tu vida, de Tijuana y todo esto, y luego, ¿cuándo empezó esta necesidad de expresarte como creador? Bueno, fíjate, Alex, primero respondiendo un poco a lo que mencionas, es injusto a veces porque también me ha tocado ver, bueno, mi canal es de revista, es un canal tipo revista, el cual el formato es tener un invitado y pues conocer su historia, ¿no? He tenido cocineros, he tenido artistas, he tenido tuve una pintora, tuve un artista plástico, alguien que hace figuritas de porcelana rusa, he tenido veterinarios, sexólogos, y todos, creo yo que todos tienen algo que contar, ¿no? Y es injusto, bastante injusto, luego encontrar en las redes gente muy valiosa, Alex, que, como dices tú, 50 vistas, 70 vistas, que de verdad hacen un contenido muy bueno. Y no sé, yo sé que son varios factores, es el algoritmo, es la suerte. Mira, por ejemplo, ahorita he tenido yo dos personas invitadas en mi canal. Una de ellas ha estado 3 veces conmigo y ahorita este fin de semana se disparó y se volvió viral. Ella es Rosalinda García, es grafóloga. Y dije yo, wow, qué suerte, ¿no? Su en vivo, el último que hizo, pues tiene como 18,000 vistas hasta ahorita. Y ella ha estado conmigo las 3 veces y pues no había pasado realmente nada, ¿no? No nos ha ido mal, pero incluso yo decía, bueno, ¿por qué será que tu canal no crece tanto como te lo mereces? Porque ella es buenísima. Y es un golpe de suerte, yo creo, Alex, es un golpe de suerte, pero sí es un poco injusto a veces porque
hay mucha gente que hace un contenido muy valioso y no, pues no son favorecidos, ¿no? De repente como que se necesitan el foco ese de que la gente voltee a verlos, y yo estoy seguro que cuando volteen a verlos, pues como dices tú, va a reventar, ¿no? En mi caso, pues bueno, de niño, adolescente, estudié la carrera de arte dramático. Yo quería ser artista, quería ser actor. En mi familia, pues hay artistas, mis tíos, todos son músicos, bueno, los que siguen vivos. Mi abuelo era músico, él los enseñó a mis tíos. A uno de ellos toca el acordeón, cantan, han estado en bandas, ya que son de Sinaloa, pues han estado en bandas sinaloenses. Y creo que por ahí nos vino la vena artística, ¿no? Tengo 3 hermanas, 2 de ellas cantan muy bonito. Una de ellas incluso calificó para la voz, la primer voz que se hizo. Pero, perdón, no fue porque tenía que pagar ella su boleto. Y en ese entonces mi hermana pues no estaba muy bien económicamente y pues tenía que ella pagarse el vuelo y pues él lo dejó. Pero bueno, son muy buenas cantantes ellas. Y bueno, a mí me dio más como por la actuación y siempre fue muy creativo. Recuerdo que escribía, Alex, escribía historias, escribía obras de teatro. De hecho, me gané un premio por una de las obras de teatro que escribí. Esto ya tiene muchísimos años, ya no he escrito. No sé si, es más, no sé si podría. ¿Cómo ves? Qué raro, ¿verdad? No sé si podría. Pues son creatividades que se van dando, se van perdiendo. Sí, es lo que te iba a decir. Como que es como algo que tienes que estarlo practicando. Lo de la creatividad todavía ahí la tengo. Todavía se me ocurren muchas ideas que estoy aplicando ahorita para mi canal. Pero lo de la escritura no sé, no lo he intentado, pero a mí se me daba con mucha facilidad. Yo me sentaba y empezaba a escribir historias, escribí varias obras de teatro y escribía también como libretos para telenovela, que obviamente pues nunca hice nada con ellos, ¿no? Estando acá tan lejos, y además de que era una época en la que pues solamente existía Televisa, y si no estabas en Televisa pues no podías hacer nada, ¿no? Y menos estando tan lejos de Ciudad de México. Así es como ahora que, bueno, están las redes sociales, así es como surgió la inquietud de decir, bueno, ¿por qué no? Ahora cualquier persona pues ya puede ser un creador de contenido, no somos youtubers todavía porque se dice que hasta que tienes tu placa ya eres youtuber, ¿no? Ya cuando tienes tus 100,000. 100,000, la gris. Creo que Sí, la gris, la entonces, plata. pero bueno, somos creadores de contenido y pues no es algo que yo me hubiera imaginado haciéndolo, me gusta, lo disfruto, pero lo que más disfruto es estar con un público, pues sabiendo que hay un público ahí viéndome. Y en los en vivos, pues puedo interactuar con ellos. Y creo que esa es la parte que más disfruto, pero me considero, pues, actor, porque estudié no fue un curso, fue una carrera de 3 años. Y eso es lo que amo hacer. Desgraciadamente, pues, si seguía haciéndolo, me moría de hambre y tuve que abandonarlo, ¿no? Pero eso es lo que me gusta hacer. Sí, 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 acabas de tocar muchas cuestiones ahí. Una es la gran ventaja ahora de la tecnología, redes sociales, lo que le queramos llamar, que ya no es necesario ser parte de estas empresas. Digo, aquí en Monterrey la que como que más oportunidades daba es la que el muchacho que tuviste el otro día, Multimedios, él la mencionó, creo que él estuvo ahí 5 años, creo que mencionó. Sí. Es la que más abría la oportunidad a jóvenes, pero Televisa y TV Azteca, al menos las de aquí en Monterrey, no tanto. Y pues era difícil, o sea, te pedían, o sea, no era llegar y decir, oye, quiero participar, ¿verdad? O quiero dar las noticias, o así. Pues no, o sea, no. Yo te aseguro que por más talento que tuvieras, si no traías un currículum, pues como en las empresas, ¿no? Tú sales y es el problema eterno, el huevo y la gallina, ¿no? O sea, sales, igual eres súper talentoso, pero pues lo primero que te preguntan es, ¿para quién has trabajado? Pues para nadie, tú eres el primer, no, pues ve y búscale. Yo tuve la suerte, pues que empecé con mi papá, entonces que me dio la primera oportunidad y bueno, él ya luego fui armando una carrera, ¿no? Pero sí, eso que acabas de mencionar y el otro es, este, aunque sí evidentemente se puede trabajar el talento, siento que todos tenemos un talento. O sea, que es diferente, o sea, por ejemplo, definitivamente, este chavo que tuviste de un simple espectador, ¿o se llama el canal? Sí, sí, la opinión de un simple La opinión de un espectador. simple espectador, él se ve que canta. O sea, él Sí, canta definitivamente muy tiene un bonito. talento natural para Sí, cantar, ¿no? Y así como otros, ¿no? O sea, que ahorita no me viene tanto a la mente quién o cuál de los que has tenido, pero definitivamente creo que todos tenemos un talento. Lo platicábamos hoy fuera de cámara, que estamos platicando en la tarde, que bueno, no todos tienen, yo siento que aquí tenemos el chakra garganta. Y el chakra garganta está relacionado con nuestra expresión. Y entonces alguien alguna vez que tiene esa facilidad de ver chakras, me dijo, no, hombre, tu chakra garganta está, o sea, está desbocinado, o sea, sí, está al máximo. ¿Verdad?
Estaba abierto totalmente, me dijo, y le dije, sí, porque de repente yo en mis charlas, a veces, inclusive al principio tuve que modularme de que pues tomaba y hablaba 15 minutos y no dejaba hablar tanto al invitado, ¿no? Entonces, sí, definitivamente siento que es algo que yo ahorita le sugeriría a todos, ya sea empezar un canal, se puede empezar con un celular, o sea, no tiene chiste. Realmente la tecnología es muy sencilla. O participar en canales. Hay muchos canales que te tomarían y bueno, y lo importante es no ponerse nervioso porque no hay nada que ponerse nervioso, hombre. Mucha gente me ha dicho, oye, ¿no te da miedo la cámara? ¿No te da miedo lo que opinen de ti? Pues no, pues la verdad nunca me ha importado. Entonces, y yo creo que es la típica, pues bueno, pues yo perdí me aviento, ¿verdad? O sea, tú me criticas, pero tú no sales. O sea, digo, muchos que se ponen a criticar canales como el tuyo, que creo que tuviste ahí, y muchos de los que critican, pues ni ellos lo intentan. Entonces, yo creo que es mínimo, O mínimo. son cuentas que no tienen ni cara ni Sí, sí, voz, sí. ¿sabes? Entonces, No sabes si son hombre, mujer. claro, sí, sí, sí. Como dicen por ahí, la envidia no anda en burro, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, Angelito, ¿y dónde te gustaría llegar con el canal? O sea, definitivamente yo creo que a todos se nos ha preguntado y te contesto de mí, me han dicho, pues, ¿qué quieres lograr? Yo tengo un canal en español, uno en inglés y luego tengo uno de fútbol americano que no te he platicado. Ándale. Sí, y ¿cómo se llama? Les digo, miren, a mí me gustaría llegar al punto que me dedicara a esto, pero para dedicarme a esto, pues tengo que vivir esto. Y la verdad es que, aunque aprecio cualquier tipo de donación, que yo no las pido, no tengo mi cuenta ni nada, pero es muy un asunto personal mío. Entiendo que muchos otros lo hacen, es perfectísimo. Yo la verdad me gustaría vivir de lo que se le llama la monetización, que es, pero ya necesitas tener niveles, no la plata, necesitas tener niveles de millones. Y ahí sí ya puedes vivir del canal, ¿no? Y ahí definitivamente hacer más contenido, que es lo que a mí se me complica, y ya vivir económicamente el canal. Yo te hago la pregunta, ¿a dónde te gustaría llegar? ¿Qué es lo que has, cómo es tus sueños de cuenta del canal? ¿A entrevistar a Lucía Méndez o una cosa así? Gente, sí, mira, me encanta, creo que todos son importantes, todos, cualquiera. Sí, Eh, Desde un mesero, un bartender, todos. Todo tiene una historia. un actor famoso, un cantante. Obviamente, para tener que presentarle yo, poder presentarle a la gente y que igual vengan y respondan cuando les tenga al mesero Juan Pérez, pues para eso creo que necesito tener un fandom fiel primero, Alex. Porque si ahorita les presento al chico que hace piñatas, que se llama Pedro Vázquez, pues nadie le va a interesar o muy poco les va a interesar, ¿me entiendes? Me gustaría llegar a tener una cartera de público cautivo, grande, para que ya de ahí yo pueda decir, bueno, ya tengo estos, no sé, 50,000 personas que vienen y ven mis videos y ahí ya les puedo yo presentar pues, al mecánico, a la que hace pasteles, y también, ¿por qué no?, en la misma semana a Sinteclidbo, y luego a Yair de la academia, y ¿sí me entiendes? Y luego, Sí, como dices, a Lucía Méndez, y luego a un productor de telenovelas, y luego a un trapecista, a un artista plástica, no sé, personajes. Me gustaría presentarle al público personajes, charlas con estos personajes y pues que los conozcan un poco más desde un punto de vista humano, divertido, sencillo y cero polémico. Y es que yo crecí con otro tipo de espectáculos, Alex. Yo crecí con una forma de hacer espectáculos más light, cuando te decían pues que Julio Iglesias llenó el Madison Square Garden, o ¿me entiendes? O que Rocío Dúrcal se llenó el Palenque, y no era de que lo captamos borracho, la captamos borracha, lo captamos drogado, no era nada de eso. Entonces, creo yo que hoy en día se perdió totalmente ese tipo de periodismo. Creen que no les interesa ya a las personas, pero yo creo que sí interesa todavía. El que tú le preguntes a alguien, ¿cuál fue tu juguete favorito? ¿Cuál era tu caricatura, la primera caricatura que viste siendo un niño o niña? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu postre favorito, tu comida? ¿A qué edad te dieron tu primer beso? Creo que todo eso sigue interesándole al público. Eso me gustaría, tener un canal con charlas, no tanto entrevistas, sino una charla con diferentes tipos de personas, porque creo que todos tienen algo que contar. sí, 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 sí. Y fíjate que muchos de estos podcasts
Luego ya como vaya dando la situación financiera la posibilidad, pues inclusive como hablas al mesero, si es fuera de Tijuana, pues muchos si pudieras hasta apoyar, si no tienen la manera, pues de que aquí fuera en persona, porque cambia la dinámica totalmente. Yo nunca he tenido una charla en persona para el canal. Todas han sido vía esta tecnología o vía como StreamYard, etcétera, ¿no? Y siento que tener a la persona cambia, es otro dinamismo totalmente, las expresiones, el lenguaje corporal, la energía se transmite diferente, aunque sí esta plataforma nos une, estar cerca físicamente nos une aún más. Entonces pues, estaría padrísimo, o sea, y yo creo que lo que me dices me viene a la mente el que te pasé hoy de la persona esta, es alguien ¿de dónde es él? Ensenada. Ajá. Gus Lee Podcast, él es muy grande, tiene 5 o 6 millones de seguidores. Empezó haciendo bromas, fíjate. O sea, me interesó su historia. No lo conozco, ni tengo trato con él, pero me interesó su historia. O sea, cómo empezó este chavo joven. Empezó haciendo bromas, las de la pizza y todo. Eso le dio viralidad y luego ya agarró los temas serios. Y por ejemplo, me agrada que entrevista a criminales, pero dándole la oportunidad. O sea, no juzgándolos, prejuzgándolos, sino dándole la oportunidad de entrevistar a un criminal que se cambió al cristianismo. Bien, Ujú, ujú. bien, porque eso demuestra que podemos cambiar, que siempre tenemos la posibilidad, no, ya soy defectuoso, ya soy malo. No, pues eres malo, pero puedes cambiar hoy. Sí, O claro. sea, él le veo una apertura muy padre y no, pues sus episodios se van a millones de vistas y Qué todo. padre. Y, y, pero sí, tiene eso, entrevista a la chica escort y todo, pero sin juzgarla, me explico. O sea, Sí, a ver, platícanos qué se vive en ese medio, cosas de ese estilo, muchos temas de ocultismo y todo. Sí hemos platicado tú y yo en privado que a la gente le gusta temas, o sea, la gente se quiere divertir. sí, Entonces, cuando el tema es muy serio, pues hay que darle tantito, hay que ponerle tantita pimienta, ¿no? O sea, sí, sí, sí. porque sí, la gente como que el tema, como que se tiene que divertir o los tiene que asustar, por eso nos encantan las películas de miedo, son las que venden, seamos honestos, y Sí, las de acción definitivamente. y las Ahorita lo de... que vende es la polémica, los Exacto. pleitos, las demandas, Sí, el escarnio, el pelearte con otros youtubers, eso es lo que pero vende, ¿no? fíjate, pudiera ser, es lo que estás haciendo, ¿eh? Porque en esencia no estoy descubriendo el hilo negro, que mezclando eso con temas serios. Yo, por ejemplo, no sé si lo has visto, mucha gente no se queda, bueno, pues ahí está, con que uno lo vea, pero yo tengo un episodio de salida, perdón, un video de salida en todos los episodios, es de 2 minutos. Ajá. Y ahí te digo lo que yo te quiero decir. Entonces, te digo que puedes cambiar, te digo que te invito a que te descubras quién eres, porque pues yo insisto que somos más de lo que se nos ha dicho. Te invito a que no sientas rabia, enojo, odio, lujuria, o sea, que te descubras que esas emociones no es que sean buenas o malas, que perdamos ese concepto, sino no te sirven realmente, o sea, no son para ti, no te ayudan. Pues déjalas ir, o sea, pero todo es una invitación. Usted decía que me gustó mucho el señor de la santería que decía es que sugiero, sugerir, no puedo cambiar. Exacto, porque no podemos cambiar, pero sugerir. Entonces, yo lo que hago es que te puedo hablar de cualquier cosa, he hablado de la Llorona, he hablado de muchas cosas, pero al final mi intención es que te quedes esos 2 minutos. Es así como en el cine, al final te ponen ahí algo, todo el mundo ya se está yendo, está platicando, pero que uno le ponga atención. Y ha habido gente que me ha contactado y me dice, wow, vi el video de salida y me gustó mucho, o sea, y me pusiste a pensar, eso es, eso. Yo no aspiro, Angelito, a cambiar a nadie, yo no voy a cambiar el mundo, no, yo nomás me puedo cambiar a mí mismo. Y es lo que trabajo todos los días. Pero cómo me encantaría nomás sugerencias, o sea, plasmarles esto que yo he ido descubriendo, mi historia, pues a ver si hace una resonación entre ustedes para que ustedes descubran su historia. Entonces, perdón, volviendo a lo de tu canal, siento que esa mezcla pudiera ser, porque lo que sí se me hace como que no va es, por ejemplo, que no lo haces tú y me encanta que no tocas así, es ponerse contra otros canales y, ay, míralo, y está bien gordo y está no sé qué, sí me explico. Y son a veces, no, inclusive te vas a reír una chava que yo conocí del canal en inglés, que ella se decepcionó del movimiento New Age. Yo no me considero nueva era New Age, pero sí lo que hablo suena muy similar. Y ella se agarra a canales grandísimos, grandísimos, grandísimos. Matías Di Stefano, 1 millón de seguidores, etcétera. Y haz de cuenta que pone 3 segundos y lo critica, y 4 segundos y lo critica. Y sí viste aquí como no sé qué, y se cree mucho. Oye, pues, y como que van a decirle, pero pues, ¿y tú qué onda? O sea, me explico. ¿Tú eres perfecta o qué onda? Me Pues explico. Si yo también agarro un video, acá de este lado hay un canal parecido con el que ya tuve yo un problema. que también así presentan y critican.
Sí, pero bueno, aquí la cosa es, me da un poco de risa cuando dicen bienvenido al buffet rico. A ver, ningún buffet es rico, ningún buffet es sabroso. O a la crítica, ¿no? Bueno, para empezar, la crítica creo que es buena, Alex, sí es buena cuando se da con la intención de hacerte ver en las áreas que puedes mejorar, ¿no? Pero cuando se da con la intención solo de lastimarte, de dañarte, de ofenderte, de denostar, pues ahí sí no, ahí sí lo que uno contesta es, a ver, tu crítica no, yo no te la pedí para empezar, no te la pedí, entonces no la necesito, ¿no? Otra de las cosas es de que, bueno, a veces se ponen a criticar tu trabajo y es muy sencillo sentarte y ponerte a hablar mal de las demás personas. Y sobre todo personas que sí están dedicándole mucho tiempo a querer dar un contenido de calidad para la gente que los ve, ¿no? A preparar sus programas. Y no hablo tanto de mí, tengo compañeros youtubers pequeños también, igual que yo, que preparan su contenido con días de anticipación. Y qué fácil es que yo me sentara a ponerme a criticarlos a ellos y a decir, no me gusta esto, o sea, ¿con qué autoridad, no? Claro, Y, y, exacto, o pe- sea, es eso. y peor aún que tenga más público que el que estoy criticando, ¿no? Eso se me hace todavía más grave, que por sentarme a hablar mal y a tirar cosas negativas, pues todavía tenga más gente que a la persona a la que estoy criticándolo, ¿no? Y queriéndole hacer un daño. Sé que este tipo de formatos tiene un nicho, sé que es atractivo para un cierto público, pero yo creo que debería de ser más equilibrado. Y entonces, por ejemplo, yo, pues mi canal, digamos que se dedica a eso y bueno, me pongo a criticar a Alex, el show de Alex TV, y le lanzo la crítica, ¿no? Le doy con todo, pero luego, al final del programa, le digo, Alex TV está abierta esta tribuna para que después de Sí, escucharme, vengas y digas lo que exactamente, tengas que vengas y decir. me mientes la madre también si tú quieres, o me contestes qué te pareció mi crítica. Pero estos canales, en especialmente que no voy a mencionar su nombre, no lo hacen, o sea, atacan, denostan, levantan falsos testimonios. Yo fui víctima de un falso testimonio, tanto así que tuve que recurrir a abogados y no te dan la oportunidad ni te dicen ven a defenderte o ven a dar tu réplica. Ahí es entonces donde yo digo, Alex, esto es tramposo, esto es malicioso, esto va con una sola tendencia de lastimarte, de hacerte daño, o porque les caes mal, o porque alguien les está dando las órdenes, porque a ese alguien les caes gordo, no sé, o simplemente por envidia, o por coraje, o no sé, o porque ven en ti algo que ellos no tienen, ¿no? Desgraciadamente, pues esto existe mucho en el YouTube, y pues yo no lo conocía, ahora ya sé, no pasa nada, también he llegado al punto de que, bueno, he conocido también gente súper linda, Alex, en estos 4 meses que llevo, no llevo tanto tiempo. Y también he conocido gente nefasta, ¿no? Y pues digo, bueno, es parte de, tiene que existir y pues ni modo, ¿no? Pero sí se me hace muy sencillo sentarte a hablar mal de otras personas o del contenido de otras personas. Se me hace como injusto también, ¿no? Porque no preparas nada, solo te sientas y órale a tirar. Y además abres tu tribuna para que el público que esté viendo también le tire, ¿no? Y dices, pues, qué sencillo es, ¿no? Eso, cuando... ¿Sabes qué me preocupa? No me preocupas tú y no por ser arrogante, no me preocupo yo, porque siento que estamos con una seguridad. Me preocupa el que va empezando, la chica que va empezando, que tal vez no es segura de sí misma y que al primero o segundo video hay una crítica y esta, o sea, porque hay unas que son bien feas aquí, o sea, bien feas. No sé si este canal al que te refieres a esa crítica mala o mala leche, o sea, porque sí, la Sí, crítica constructiva es buena, la crítica sí, constructiva claro, es claro. buenísima. Oye, Ahora, bueno, cuando yo ujú, estudié la carrera de arte dramático, me daban mi maestro bueno, nos hacía hasta llorar, Alex. Su crítica era realmente dura, pero tú sabías que era para que mejoraras. O sea, no somos tontos, sabemos cuando la crítica va encaminada hacia que mejores, hacia hacerte ver los errores que quizás tú no los ves, y sabemos cuando va encaminada a hacerte el daño, ¿no? O a quererte lastimar. Entonces, este, creo yo que sí lastima al principio, pues claro, ¿a quién le va a gustar que te digan o que te inventen cosas, ¿no? O que todo el tiempo te estén atacando, más cuando tú dices, oye, yo qué te he hecho, no te he hecho nada, ¿no? Pero también en mi caso me ha hecho muy fuerte, bastante, mucho, mucho, más que incluso todo el tiempo que he tomado terapia, he aprendido más con este tipo de ataques que las ocasiones que he ido a tomar terapia, ¿no? Con la psicóloga. Quizás porque los psicólogos al fin de cuentas solo te dan como que la teoría y te dan armas, pero esto es la práctica, ¿no? Esto es poner en práctica todo lo que la psicóloga me dijo y que no me había enfrentado. Y digo, ok, ya me estoy enfrentando, o sea, están diciendo esto de mí. Y como te digo, Alex, son gente que ni siquiera tiene un rostro, ¿no?
Entonces, en mi caso me ha ayudado muchísimo, me ha servido muchísimo y pues, ¿qué te diré? No se me hace padre que existan, pero bueno, tampoco soy quien para decir que no deberían de existir, ¿me entiendes? Respeto, ahora sí Claro. que tiene que coexistir todo, ¿no? En este mundo del YouTube, ¿no? Y No, pues claro, como te digo, me preocupa más el que va empezando que lo desanimen. Es eso. Entonces, mi invitación o mi sugerencia sería, eres un canal pequeño de 0 suscriptores o lo que sea, 2 videos, llevas tranquilo, o sea, no le pongas tanta atención, porque al final, o te hace más fuerte, Alex, o te hace decir esto no es lo mío, así de fácil. sí, 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 sí. Las primeras veces y que yo me sentí mal, le dije a un amigo y me dijo mi amigo, si te vas a sentir así, cierra tu canal, porque esto es nada a lo que te espera. Y me empezó a poner ejemplos de tal o cual personaje, mira, se han burlado de ella por su cuerpo, por su sobrepeso, se la han acabado, le hacen memes. Dije, pues sí, tiene razón, esto existe, no nos tiene que querer todo el mundo a fuerzas, ¿no? Entonces, No, entonces definitivamente. en mi caso fue de que, ok, pues lo voy a asimilar y voy a ser más fuerte, pero o no tienes más que de dos sopas, o te haces más fuerte o abandonas esto, así. Es correcto, es correcto. Y bueno, ¿qué más quería preguntar? Quería darle un giro a la charla, ya que hablamos un poquito de ti, de tu historia. Digo que estudiaste para ser artista y luego ahorita te estás expresando de esta manera. Eh, ¿Qué digo? Yo la verdad es que te veo muy natural, o sea, muy natural, Angelito. O sea, tienes un talento natural de llevar, porque no es fácil lo que haces, que tienes al invitado y luego tienes, o sea, en los lives que tienes a toda tu audiencia y estás interactuando con ellos. He visto otros lives que están saliendo los chats, ocasionalmente saludan a uno y todo, o hay un moderador ahí que está opinando, oye, sí, etcétera, pero el conductor está concentrado con el invitado, ¿no? Ese es O un tema como, muy polémico, Alex, porque tengo gente que todavía me sigue diciendo, Ángel, no interrumpas tanto a tu invitado, deja los comentarios para el inicio y el final. Ese es un tema muy polémico porque cada persona va a tener una opinión distinta, Alex. En este caso, yo disfruto muchísimo y lo he dicho y es como mi eslogan. El programa lo hacemos todos juntos, la gente que me está viendo y yo. Yo he querido desde un principio formarlos parte de mi equipo, ¿no? Y el día que tú estuviste, Alex, te diste cuenta que hay gente que hace unas preguntas muy buena, buenísimas muy que ni buena. a mí se me ocurrirían. Entonces yo me siento muy orgulloso de eso. Sé que hay otros programas que no lo hacen y que no les gusta y que incluso me lo han sugerido con todo cariño, me han dicho, Ángel, léelos al principio y ya luego vuélvelos a leer al final. Lo he intentado, Alex, pero siento que me falta algo cuando, ¿me entiendes? Siento, o sea, los veo, los tengo por un lado los comentarios y me siento mal de no estarles dando voz porque sé que ellos entran también para eso, para preguntar, están conociendo a alguien que les estoy presentando al fin y al cabo y No, tienen sí, derecho de preguntarle lo que se les va ocurriendo, ¿no? Entonces, y es su oportunidad de ser parte del programa. claro, Una pregunta con todo. he aprendido, eso sí, he aprendido a tener una especie de filtro y bueno, no estar leyendo, Lupita, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Muy bien, Juanita. Eso, bueno, he Porque a aprendido veces están hablando entre ellos, ¿has claro, notado? porque se forma una comunidad Sí. muy, muy bonita y están hablando entre ellos. O, por ejemplo, Angelito, me gusta mucho tu playera. Entonces, digo, ya ese tipo de comentarios trato de no leerlos porque no están aportando nada al invitado ni al programa, ¿no? Eso es lo que he aprendido, es lo que he tratado de hacer, pero definitivamente yo me quedé con la opción de estar todo el tiempo haciéndolos parte del programa. Hasta ahorita ninguno de mis invitados se ha quejado de las interrupciones por leer al público. Creo que entienden la dinámica de la importancia que le doy yo al público. Y me gusta porque al fin y al cabo, yo, Alex, no estudié para ser un comunicador, yo estudié para ser actor y dentro de esa carrera me dieron producción teatral, dirección, yo he dirigido también actores, adultos, niños, mucho tiempo di clases de niños, expresión corporal. Entonces, he tomado de todos esos estudios que me dieron, lo que más me pueda servir para aplicarlo aquí, que es algo totalmente diferente porque incluso cuando yo estudié no existían las redes sociales. No, ¿cómo me podrían haber enseñado a hablarle, digamos, al público de YouTube si no existía, Alex? Lo que sí me enseñaron fue hablarle a una cámara, pero estamos hablando de las camarotas estas que se ponían aquí en el hombro de antes, ¿no? Que Sí, esas sí, sí sí. cuando las veías te imponían y cuando veías el foquito rojo encendido decías tú, ya me están grabando o filmando. Lo que yo he tratado de tomar de todos esos estudios que tuve hace más de 20 años es el hecho de estar
con el público, de tener en mente desde el momento en que les digo, buenas noches, bienvenidos, sé que están ahí porque estoy viéndolos escribir. Y sé también que me va a ver más gente de los que están ahí en repetición. Entonces, es complicado a veces, Alex, y entiendo a la gente que dicen, no puedo hablarle a la cámara porque estás hablándole a un aparato frío y sin vida. En este momento yo estoy volteando a ver mi cámara así de ese tamaño, ¿no? La 4K y no sé qué, pero pues es algo frío. Pero te vas mentalizando de que ahí detrás está alguien o varios o muchos, porque he tenido videos que han sido bendecidos con hasta 10,000 vistas, que para un canal tan pequeño como el mío pues, es bastante, ¿no? Sí, Y entonces siempre, todas las noches, yo estoy pensando que voy a llegarle o a 300 personas o a 10,000, ¿no? Y que tengo que hablarle a toda esa gente, ¿no? Entonces, eso no ha sido difícil, pero ha sido de tenerlo en mente cada noche, Alex, de que del otro lado pueden estarme viendo muchas personas, o regular, o muchísimas, y que quiero, pues, que darles lo mejor a esa gente, ¿no? Del programa, entretenerlos, pero también si se puede hacerlos reír, y lo más importante, dejarles algún mensaje siempre positivo, ya sea con mis vivencias, con mis experiencias, o sobre todo con las del invitado que tenga yo en cada programa. Claro, no, sí, totalmente de acuerdo. Yo personalmente estoy muy a gusto. Se me hicieron muy buenas las preguntas. Hubo unas que sí me sacaron como la de que por qué se les cae la nariz y es hasta por eso te dije, "Oye, ¿es en serio?" O sí, bueno, sí era en serio, yo la verdad nunca había escuchado eso. Muy buenas preguntas, buen público, la verdad. Y no, yo no sentí mucha interrupción. Eso, Angelito, créeme, todos cojeamos de esa pata. Yo te platicaba que tuve un amigo, no, es un amigo, perdón, o sea, pero que salió mucho en el canal en inglés y, y yo lo que batallaba con él es que, haz de cuenta, ¿cómo te explicaré? O sea, no sabía yo dónde entrar, que no sintiera que lo interrumpía, ¿no? Ajá. Entonces yo le explicaba, o sea, realmente somos cuates, o sea, le decía, te lo juro que yo no te intento interrumpir, pero a veces siento que ya no estás diciendo nada, estamos los dos viendo la cámara y le digo la cadencia, porque sí, hay una cadencia, o sea, al final el público se aburre si de repente la conversación pues va perdiendo punch, ¿no? O sea, va perdiendo, se va alentando y alentando y no estamos diciendo tal vez nada. Eh, yo por eso y lo que decías de la cámara es bien importante. Para mí la cámara me sirve para comunicarme contigo, mi invitado. Por eso yo no hago shows solo de la cámara, porque pues como que pues yo ya me vi, no, pues, no hay mucho que ver, ¿no? Entonces, por eso pongo una imagen, pongo otros videos y luego el video doy mi opinión. Y lo que busco, Angelito, es conectarme, porque siento que es lo que estás logrando tú y muchos canales similares al tuyo, el de Grisel, otros que he estado viendo gracias a ti. ¿Qué otro vi? La verdad, perdóname, vi otro, se me hace. Creo que uno de historias de leyenda o algo así. El de terror, El de sí. terror, sí, vi un video de eso. Es eso, conectarme. Y es lo que yo busco en mis episodios, mis cápsulas, que son cortitas, de 20 minutos, 19 minutos, 18 minutos. Lo que busco es conectarme uno a uno. Es como si estuviera con un amigo, estuviera contigo y te estoy platicando una historia, ¿no? Y estoy como imaginándome tus respuestas. Es Sí. increíble, pero intento eso, esa conexión uno a uno y me siento bien cómodo y bien padre. Y no todo el mundo la capta, pero sí habíamos que me han dicho, lo que me gusta cuando te escucho es que siento que me estás hablando. Y Ujú. entonces, yo la verdad, creo que esto es una parte importantísima de lo que está viviendo la humanidad. Esto va relacionado a los medios, Angelito, a que la gente está perdiendo, y no es que nos dé gusto, no, pero está perdiendo interés, llamémosle confianza en los medios. No sé si sabías que, por ejemplo, en Estados Unidos, los medios tradicionales han perdido muchísimo, muchísimo de penetración, de rating y todo ese tipo de cosas. ¿Dónde está yendo la gente? A canales como el tuyo. Sí, ahora el Eh, YouTube es la nueva televisión, ¿no? La Así es. televisión que yo tuve antes de niño, de adolescente, ahora es el YouTube. Y creo que sí, lo que la gente le es atractivo es eso precisamente, Alex, que pueden comunicarse contigo, que pueden platicar, escribirte. Yo tengo público que me escribe a mi Instagram personal, que bueno, yo lo he dado ahí en mi canal, y me sugieren invitados. Y ya he tenido algunos invitados que me ha sugerido el público, y eso para ellos es fenomenal, ¿me entiendes? Decir, lo conseguiste. Acabo de tener al tío Emma, que es muy viral en TikTok, y ahorita también anda muy viral en YouTube. Es un abogado y es muy divertido. Y me lo sugirió una de las chicas de mi público, que está todos los días ahí viéndome. Le escribí, me respondió que sí, y bueno, ella era la más feliz de tenerlo, ¿no? De que estuviera con nosotros. Eso es la ventaja, ese es el plus
que tiene el YouTube y que no tiene la televisión. Ahora, algo negativo que yo diría es que desgraciadamente, Alex, para estar en televisión te pedían ciertas credenciales, ¿no? Y para estar en YouTube, pues no, cualquier persona puede volverse un youtuber y con suerte o no sé, con el duende, como dicen, volverse viral. Y a veces no están preparados para esa responsabilidad, Alex. No están Sí, listos para esa. ¿Y qué les estás dando al público? Una vez, una de mis invitadas que tuve, no recuerdo quién fue, dijo, yo propondría a YouTube que les hiciera exámenes psicológicos a su gente que hace contenido, a todos, al canal más, desde el canal más pequeño hasta el más grande. bueno, te voy a platicar tantito. Yo no empecé en YouTube, yo empecé en BitChute, no sé si la has escuchado, y otra que se llama Rumble. No. Rumble es americana y BitChute es inglesa. ¿Por qué empecé ahí? Porque el canal que yo seguía estaba ahí. O sea, yo seguía esa plataforma por temas de conspiración y cosas así. Eh, También temas de lo mío, de espiritualidad, y todo se dan más en esa plataforma. Y entonces me invitan a participar y pues empecé el canal, pero empiezo igual que ellos. O sea, fue un copy-paste, no un copycat. Sí. O sea, no, ni pensé en YouTube. Ahí permiten todo. Ahí sí Uh-huh. estoy de acuerdo. O sea, sí, la verdad lo vería más importante o sea, haz de cuenta, puedes subir lo que sea. Y cuando voy a YouTube, creo que tiene un buen sistema de controlar que tampoco subas cosas así muy fuera de base. El tema de la crítica a otros canales y todo esa parte no, lo toman como que, bueno, pues es crítica. O sea, no es, yo creo que mientras no hay una difamación o una cosa así, pues no intervendrían ellos. Pero yo la verdad es que ahí sí diría, híjole, a mí me encantaría que todo el mundo tuviera un canal de YouTube y que subiera lo que quisieran. Y que no se preocupara si tienen 2 vistas, 4 vistas, o 4,000 o 4 millones. Es expresar, porque siento que es una parte tan reprimida que tenemos y que es expresar. Y sin preocuparte si les gusta o no a los demás. O sea, porque yo entiendo que necesitas la aceptación, yo lo entiendo totalmente. O sea, yo también necesito la aceptación, soy humano, o sea, pues Sí. tampoco me gusta cuando tengo videos que nomás no dan punch, y digo, pues, ¿qué pasó? Y luego hubo una, ahorita que hablas de la viralidad en el canal de americano, que fue la foto, o sea, el thumbnail, y no sé qué pasó, puso un jugador de fútbol y se fue bien viral, o sea, el video era de 15 minutos, no traía gran cosa, pero como vieron la foto, órale, y like, y comentarios, y yo me quedé, pues, ¿qué hice diferente? O sea, quise replicarlo, y Sí. no le entendí. O sea, hay videos que se van virales a veces sin mucha razón, y pues como que todo el mundo queremos encontrar ese hilito, porque es padre, o sea, es padre. Ese ingrediente, ¿verdad? Al Esos final ingredientes queremos, para que sean así, virales. así es, al final queremos que nos vean y al final queremos transmitir. El expresarte es transmitir algo de ti. Para mí se me hace algo ahorita muy padre que estén estas plataformas y de alguna manera se esté dando esta situación. Y eso de que es que no es para mí, vas a encontrar tu talento, te lo aseguro. Por eso digo, todo el mundo debería tener un canal, pero no todos de lo mismo, Claro. sino hay uno tal vez de música, y hay muchísimos de música, hay muchísimos yo que estoy en el área de sistemas y computación, hay muchísimos de eso que te ayudan a arreglar cosas, hay otros de De tutoriales, cocina, de de juguetes, cocina, de el historias, recuerdo. de Sí. poesía. Entonces, hay muchísimo y qué padre que nos podamos expresar, porque yo te decía, siento que estamos viviendo un momento padre de la humanidad, aunque no parezca. La humanidad está descubriendo cómo si invirtiéramos el tiempo que le metemos a estarnos peleando, a estarnos juzgando, a estarnos separando, si le metiéramos a estarnos entendiendo, a estarnos uniendo, a entender que todos somos hermanos y hermanas. Entonces, pues qué bonito mundo quedaría. O sea, sí lo podemos mejorar, definitivamente. Y yo sí siento que estamos en un momento en la humanidad que se está descubriendo eso. Eh, ya entraría en temas extraterrestres y todo, o sea, está llegando un tema energético que está abriendo esta historia que la tenemos escondida. Y por eso la gente, me lo mencionabas, es que mucha gente me lo ha dicho, no, hombre, la gente es que se está polarizando, o sea, la gente está cambiando y se está asustando. Y entonces, yo tuve un caso así, pero te lo puedo platicar, de un chavo en Inglaterra que era bien gacho, Angelito, era bien gacho en los comentarios, no sabes cómo, y te bulleaba y todo. Yo la verdad, Nefasto. ya tiene años que escogí, que Dios te bendiga y yo no me voy a pelear, ¿verdad? Eh,
Pero haz de cuenta, de repente lo veo meses después de no verlo, en un Ajá. canal que yo seguía, y él decía, no, no, chavos, hay que pensar en lo positivo y hay que unirnos. ¿Qué onda? Este cuate ¿Qué le pasó? le hackearon el user o algo, o alguien usó su user. Y ¿Qué le le pasó? pregunté, le dijo, oye, ¿eres el mismo? Sí, soy el mismo. Y él solo, sin que necesidad que le volviera a preguntar, me dice, pero ya cambié, ya entendí. Qué padre. Entonces me quedé, wow, o sea, esto sí está sucediendo y la gente está entendiendo que pues, lo de que se trata es, aunque suene muy pegostioso, no sé cómo decirlo, muy meloso, todo se trata del amor y todo se trata de estar juntos, todo se trata de ayudarnos unos con otros y, y bueno, pues lo iremos descubriendo. De respetar. Sí, claro, sí, 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 de respetar, digo, tú lo mencionas, he notado que mencionas a veces lo de la comunidad y yo te quisiera decir que para mí es, o sea, tú eres idéntico conmigo, o sea, para mí no hay, ni siquiera me puse por la mente, o sea, pensar en que eres menos, etcétera, como por tus preferencias, por tu color de piel, porque, o sea, pero se me hace, y no por hacerme el payaso, o sea, la gente que me conoce sabe que soy así de siempre, o sea, para mí es todos somos iguales con diferentes, obviamente tenemos diferentes potenciales, no nada más físico, porque los deportistas y todo, y sí, lo han trabajado, pero hay Cristiano Ronaldo, etc. Es obvio que él nació para Sí, tener un gran rendimiento físico y de fútbol, sí. ¿no? Los que son muy inteligentes, los científicos y todo, pues también es obvio que su mente trabaja mejor que las otras mentes. Está perfecto. Pero a mi gusto eso no los hace superiores. Nosotros los hacemos superiores, pero todos somos hermosos de una manera, y pues digo, todos tenemos una habilidad muy padre. Tuviste una chica que me gustó mucho cuando tuviste a Grisel, Ajá. alguien entró, ¿Yami? ¿Pop? Yami, sí. ¿Yami? ¿Popmanía? Tiene su canal, sí. Y Sí. la voy a tener de invitada próximamente. Esta chica tuvo un derrame cerebral. No conozco todavía bien su historia porque ya la tengo agendada. La voy a tener junto con otra creadora de contenido también que está pasando por un cáncer. Ok. Las quiero tener a las dos juntas para que nos platiquen cómo les ha servido esto, ¿no? De tener un canal para sobrellevar estas tragedias, estos momentos tan críticos, tan difíciles. Y mira, con respecto a lo que comentabas, Alex, yo digo que padre, yo sé y estoy consciente, no todos los heteros son así como tú, no todos piensan como tú, pero también no todos los de la comunidad lo he dicho también, no sé si me has escuchado que lo he dicho. Una vez me dijo una chica, ay, es que además, Angelito, te tengo tanta confianza porque eres de la comunidad y pues todos son bien buenos. Le dije, no es Hay de verdad. todo, hay de todo en Hay todos de lados. todo, hay unos de la comunidad que son bien culés, así como hay heterosexuales bien culés. Creo que todo se basa en el respeto, Alex. Yo no soy de tener que pensar o decir, tienen que aceptarme a fuerzas. No estás obligado a aceptarme. O sea, tú como espectador no estás obligado a aceptarme ni a aceptar lo que yo pienso, lo que yo quiero, no. Pero sí estás obligado a respetarme, así como yo te voy a respetar a ti como miembro de la comunidad, como lesbiana, como gay, como hetero, como bi, como queer, como no binario, como lo que sea, ¿no? Si tú, Juan, te pones una peluca y quieres que yo te diga que te llamas Teresa, pues yo lo voy a hacer. ¿Cuál es el problema? Yo te digo Teresa, aunque tengas tu bigote y barba, él quiere que le diga que es Teresa, pues es Teresa. Y creo que todo parte de eso, del respeto, Alex, de respetar, de si no Sí, estás haciéndole daño a nadie, ¿cuál es el problema? ¿En qué te molesta? ¿Qué te quita? No le estás haciendo daño a nadie, no me está lastimando, no me está agrediendo, adelante. Pero tampoco creo que sea algo obligatorio, ¿no? Que tengan que respetar, no. no, o sea, que tengan que aceptarme y decir, oh, sí, te entiendo y pienso que lo que tú piensas está perfecto. No No, tiene que no, ser no, así, te entiendo definitivamente. perfecto, pero es que lo mismo, nadie está obligado por ejemplo, cuando yo hablo de que tenemos una conexión al creador, y fíjate, he recibido amenazas y todo, porque como en esa posición se quiere poner a los salvadores, que son hermosos, o sea, de Jesucristo, el profeta Mahoma, el maestro Buda y muchos otros, son seres que llegaron muy avanzados. Sí, Entonces tuvieron unas experiencias bien padres aquí, pero son como tú y como yo. O sea, es nada más la diferencia es que ellos están más avanzados. O sí, sea, pero cuando yo digo, es que tú puedes hablar con Dios. Lo mencionó el chico de Monterrey. Es sí. que hablo con Dios y a veces me contesta y no tiene toda la razón. Pero es que a veces nos contesta de maneras que no entendemos. Y a veces es un panorámico, Angelito. Dios, dame la respuesta. Y vas en el coche y está el panorámico y te está dando la respuesta. A veces te contesta en números.
A veces simplemente amaneces y tienes la respuesta. A mí me ha respondido a través de mis mascotas, tanto que los tengo incluso detrás de mí en la foto, ¿no? O sea, son tan importantes, Alex, para mí, la gente que me conoce saben lo importante que son mis dos gatos, que los he hecho parte del programa porque son parte de mi vida, ¿no? Al punto de tenerlos ahí atrás de mí en la foto, a mis dos gordos. Entonces, porque sí, he pasado por momentos depresivos, ansiosos, desde la pérdida de mi mamá, y ellos me han respondido, o sea, Dios me ha dado esas respuestas que he buscado, que he gritado, que he pedido a través de ellos, ¿no? De su forma de actuar, de quererme, de hacerme sentir mejor y de entender, pues, muchas cosas de la vida, como dijiste tú, Alex. Yo también te podría decir, y he cambiado, pero no que antes fuera malo y ahora soy bueno, no, he cambiado en el punto de darme cuenta de de qué es la vida, cuál es el significado de estar vivo, de qué se trata esto. Y se resume tan sencillo y tan cursi a la vez. Pues dar cariño, nada más. Querer, que te quieran, no hacerle mal a nadie, respetar, respetar a todo ser vivo. Si está en ti ayudar a alguien que te lo pide, hazlo. Porque también, así como cuando haces daño se regresa en algún momento, también el hacer bien a alguien se regresa, Alex. Y yo lo he vivido en estos 4 meses en el mundo del YouTube. Se ha regresado también las cosas positivas que he hecho y ha sido muy padre. Entonces creo, en algún momento he leído la Biblia y todo se resume a eso. No le hagas daño a los demás, respeta y quiere a las demás personas, acéptalas como son y trata de llevar una vida así, ¿no? Tranquila, teniendo en cuenta, como lo dijiste ahorita, que todos somos hermanos, porque todos vivimos en esta casa que se llama tierra, ¿no? Independientemente de que con los latinoamericanos pues haya esa afinidad porque hablamos español y aún así a veces digo, es tan estúpido como a mí, pues ahora hace poco este canal me quería ofender diciéndome que soy negro y bueno, digo, es tan estúpido, son tan estúpidos esos prejuicios, ¿no? Sobre la sexualidad, el color de piel, es tan tonto, se me hace tan, pues tan lleno de ignorancia, Alex, sobre todo en estas épocas, ¿no? En que ya burlarte de alguien por su cuerpo, por su color de piel, por su preferencia, por su religión, pues ya no está permitido, ya no es aceptado. Sí, fíjate que hace unos días vi una película en Netflix fue en los 50 y fue de golf en Texas. Cómo no dejaban jugar eran ciudadanos americanos, pero ellos eran de origen mexicano, ¿no? Ajá. Y no, simplemente no los dejaban jugar y todo, y salen en una cafetería, no perros, no mexicanos. Ay, Dios santo, o sea, ¿cómo puede alguien poner eso? Para los perros, mexicanos, para los dos. O sea, me explico. No, O es sea, que se han vivido cosas horrendas, ¿no? Yo también recuerdo la película esta de Emmett, del niño, que fue un hecho real, el niño de color, y recuérdame, no me está Emmett, sonando. el caso de Emmett, la hicieron película de este niño que le echó como un piropo a la esposa del dueño de una tienda en una ciudad, creo, no me acuerdo si era Illinois, Chicago, una ciudad que era muy racista, y es también como de los 50, 60. Y lo desviven al niño de una manera horrenda, y su mamá abre, o sea, toda la prensa se vuelve algo tan viral, ¿no? Tan pues de que todo el mundo estaba al pendiente y su mamá le permite a toda la prensa que entre a ver al niño cómo lo habían dejado, o sea, con el cuerpo sin vida, pero todo, o sea, cómo lo deformaron de tantos golpes que le dieron, los blancos, ¿no? Sí. Y la señora permite que todos los periodistas entren y lo fotografíen y pues fue algo que obviamente se elevó a más, ¿no? Todavía porque pudo ver la gente a través de las fotografías, pues cómo habían dejado el cuerpo del niño, ¿no? Entonces, bueno, sí, definitivamente son cosas horribles que se han vivido y que ya no debería de seguir pasando, Alex. No. Pero como dices tú, me gustó algo que dijiste muchísimo, que sea natural. O sea, que no sea, es que hay que respetar a los de este color, porque no, esto es natural. O sea, no Debe hay de ser, nada sí. exacto, debe de ser. No es una regla y luego. Pero también debemos entender que no todo el mundo está preparado para entenderlo y para sentirlo, Alex. Entonces, ok, de repente cuando yo me topo con alguien que no me gustan los gays, perfecto. Mientras me respetes, no pasa nada. Podemos coexistir, Sí, no pasa nada. Mientras no te metas conmigo, tienes mi respeto, tengo el tuyo y así, o sea, seguimos nuestras vidas sin bronca, ¿no? Entonces, entiendo que haya personas que les cueste trabajo
este tipo de temas del racismo y todo esto, ¿no? Entonces, simplemente, ok, bueno, respeta, nada más, nada más. Ujú. No seas su amigo, no convivas si no quieres, solo respeta. Sí, 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 te entiendo perfecto. Sí, o sea, no, lo que pasa es que siento que todo esto se va a dar de forma natural. Yo estoy muy optimista que vamos a, se va a dar se está dando un crecimiento en la humanidad que a su vez se necesita para el planeta Tierra. Por eso platicamos de los animales, es tan importante, porque vamos a ver a los animales y a la flora y a la fauna, a la naturaleza, a las plantas, de manera diferente. Sí. Porque también unos dicen, es que el calentamiento global y los carros eléctricos, es que no, eso no soluciona nada. O sea, explico, los carros eléctricos de algún lado los tienes que cargar. Entonces, cuando yo digo es que hemos sido horribles con la naturaleza, pues ve Sí. nomás cómo están los océanos, ve nomás cómo están los ríos, ve nomás cómo, hablaban en un episodio, creo que de los ríos que están llenos de basura, creo que era con el Santero, Ujú. algo mencionó que estaba, y él hablaba, me gustaban varias cosas de las que dijo, una es el sugerir siempre, y hablaba de la naturaleza, el respeto a la naturaleza, pero no un respeto de decir, hay que cuidar el planeta porque si nos lo acabamos nos morimos. No, hay que respetarlo y amarlo, pero, o sea, no lo hagas porque se van a acabar los humanos, No, etc. pues es simplemente Hazlo, porque es tu casa y aquí vives, ¿no? exacto. Es como decir, voy a cuidar mi casa porque si no, pues no sé, me van a correr, etc. O sea, si la estás Sí, rentando, por decir algo. No, cuídala pues para que esté limpia y padre y claro, todo, me claro, explico. claro. Esa simbiosis, por ejemplo, de, no, pues no mato a mi vecino porque me meten en la cárcel de por vida o en Estados Unidos de pena de muerte. No, pues, o sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, siquiera No pensar lo en hagas hacerle porque no lo algo. tienes que hacer. O sea, Y, trata de tener una buena relación con él mejor, ser su amigo, exacto, ayudarse mutuamente. Sí, exacto, exacto. Y lo mismo entre canales, o sea, estamos para ayudarnos y estamos un poquito para hacer sinergias y cosas así. Y bueno, pues quien quiera agarrar y criticar mucho criticar y vivir de la crítica, o sea, destructiva, la crítica fea, bueno, está bien, yo sé que eso vende, eso sí. estoy consciente del mundo en que vivimos y sé que la polémica, o no sé qué sea, nos encanta eso, o sea, digo, me incluyo, eh, es algo El que es morbo, el el morbo, sí, quién chisme. sabe qué sea, el chisme, por eso te decía yo, por ejemplo, cuando el único reality show que seguimos ese año nos casamos mi esposo y yo, y fue Big Brother el primero. Ajá. Y como teníamos la señal de Sky, había unos canales, como ahorita yo creo, que tienes 4 o 5 canales que diferentes cámaras y ángulos. Y ahí Sí. estaba lo padre, porque luego te empezabas a hacer cuento del chisme y esta dijo, oye, es que esta dijo esta del otro. Y nos encanta eso, nos encanta, nos Sí, encanta. claro, claro. Pues es lo mismo que hacían nuestros papás, abuelos, viendo telenovelas. O sea, al fin y al cabo estabas viendo la vida de otras personas, ¿no? A través de una telenovela. Era el chisme de. O sea, era así también, nomás que te lo contaban media hora, ¿no? Cada noche. Sí, y ahí el dramatismo de la música Sí, sí, y sí. llegaba Verónica Castro, me acuerdo a mi abuelita, le gustaba mucho Los ricos también lloran. Ajá. Y no sé, te había platicado que yo nací en Italia, creo que sí, ¿no? ¿O no? No, no, no. No, no, sí, sí. Bueno, toda mi familia, a excepción de mis papás y hermanos, es de allá. Digo, no, mis papás también, y de hecho yo también nací allá, y nos vinimos cuando yo tenía 1 año a la Ciudad de México. Qué padre. Mi papá le ofreció un trabajo, trabajando en una empresa italiana, y un cliente mexicano le ofreció mucho mejor trabajo. Él no fue a la escuela ni nada, entonces era un obrero, y lo contrataron aquí ya como profesionista, ¿no? Y pues, tomó la oportunidad y aquí estuvimos. Y mi abuelita ya la pasaban en italiano, las doblaban. Ujú. O sea, novela mexicana, y a mí me da un poco de risa verla en italiano y todo, pero se metía en la vida de Verónica Castro y cómo había Claro, llegado. claro. Yo no me acuerdo muy bien de la historia, que ella llegó como que de la calle y buscando Sí, ahí a Rogelio Guerra y no sé, de sirvienta. algo así, pero no, pero había una relación, ¿no? Como que alguien le había dado esa dirección. No, 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 la No, verdad llegó a, no recuerdo mucho esa creo que sí novela, ¿no? había algo de eso, pero bueno, la cosa es como bien dices, te metes en la vida, ¿no? Y creo que ahora los realities te metes en la vida, o sea, te los plantean así que te dan la intimidad y Sí, digo, igual, igual. sé que por ejemplo en los ingleses, en Big Brother, en Inglaterra, pues hasta relaciones sexuales y todo, y te ponen, el mexicano como que sí ya no sé si ahora sí haya, pero al menos el Big Brother uno eso lo calmaron, ¿verdad? Pero en otros te meten muy explícito el asunto y Sí, a la gente le encanta. claro. La realidad es pues. Bueno, Angelito, pues ya va más o menos 1 hora, no sé si gustes que te quedes con algo, quieres decir como comentario final. Pues no sé, Alex, a mí lo que más me interesa y ojalá que algún día tenga el poder que dan las redes sociales también, ¿no? El poder que te da el éxito
mucho el tema de los animales, bastante me interesa, porque en mi vida, pues como lo he dicho en mi programa, sigo vivo gracias a ellos, ¿no? A mis mascotas. A mí me interesa mucho eso, realmente. Me encantaría dejar un mensaje siempre que pueda, desde niños, enseñar a nuestros hijos a respetarlos. No son juguetes, no son trapos, no son monos de peluche, son seres vivos que sienten, que les duele, que enséñale a tu niño a cargarlos, a que si el perrito o el gatito no quiere, no lo tengas que obligar, ¿no? De repente me desespera estar de repente en lugares donde veo un niño que agarra a un gato, a un perro y lo quiere subir al carrito, ¿me entiendes? Al carrito y pasearlo y pues el animalito no quiere y él a fuerzas tiene que subirlo como si fuera un mono de peluche, ¿no? Y los papás están viendo y no dicen nada. Se me hace muy desagradable eso, ¿no? Hay que enseñarlos a los niños no saben, pero nosotros sí, hay que enseñarlos a que son seres vivos que sienten igual que nosotros, que si no quieren, no tienes por qué obligarlos, tienes que cuidarlos, quererlos, respetarlos. Y creo definitivamente que un niño que crece respetando y queriendo a los animales es mejor ser humano ya de adulto, Alex. Sí, sí. Ahora, yo tuve la suerte, Angelito, que mis papás siempre me enseñaron eso y recibimos, éramos de gatos y perros, de los dos, un poquito más de perros, pero llegamos a tener 3 perros, 2 gatos, pájaros, Sí. etcétera, tortugas. Entonces siempre me enseñaron, y sí, definitivamente no son juguetes. Ellos nos ven, Angelito, no te lo puedo explicar, lo siento en mi corazón, ellos nos ven un nivel arriba, o sea, nos ven como que, ya, humanos, ¿a qué horas? ¿Sí me explico? ¿A qué Sí, horas? O sea, ¿a qué horas dejan de pensar nomás en ustedes? O sí. sea, pero no con un amor increíble. Una Son pureza, una una pureza. pureza. Es que ellos no tienen esa cuestión de que empiezan a pensar en ellos mismos, y es lo que te decía, que hay ese elemento ahí. Pero bueno, yo ahí lo que te decía o te quisiera decir es, y piensas tal vez en algún futuro, tal vez en algunos shows en la calle Me o encantaría, no, sí, me encantaría, algo Alex. así de ir con Tengo el gatitos. equipo, tengo Ujú. el equipo de 2 micrófonos de estos de solapa para hacer entrevistas. Sí, sí quiero. Oye, Eh, y este chico moderador tuyo, Pedro, ¿eh? ajá. Pedro, él está en Tijuana también. Él está aquí en Tijuana, no lo veo tan seguido porque él ahorita Mm, está en un proceso de ser ciudadano americano ok, y no lo veo tan seguido, pero de hecho con él hice un video así. Nos fuimos los ok. dos a un lugar que se llama aquí en Tijuana la Casa de las Brujas, que de hecho los tuve en el programa de invitados y quise ir a conocer el lugar en vivo y me fui con él y nos llevamos los micrófonos para hacer la entrevista ahí en vivo, ahí cara a cara. Y ese video, bueno, pues ya se lo pasé a él para que lo edite, porque yo no soy bueno para la edición, pero no lo he podido ver para que me lo entregue y poderlo subir. Ah, ok. Ya lo No te iba a decir que editó. no lo había visto, te iba a decir eso. ¿Cómo? Pero te iba a decir que no lo vi en tu canal, por eso Ajá, es la sí, razón. se llama Una Casa Real de Brujas, se llama el video ese. Ok. Y bueno, te digo, no lo veo tan seguido, pero me encantaría, sí, lástima que no lo veo a él tan seguido, pero yo le había dicho ese día, ojalá que nos pudiéramos ir a la calle a hacer encuestas, ¿no? Lo necesito porque obviamente él tiene que pues manejar la Sí, si cámara, ¿no? necesitas a alguien, es muy Sí, difícil solo, digo, es sí. muy complicado. Pudieras poner la cámara y luego Sí, tener está la complicado, persona y más así. andando en la calle, ¿no? Pero Claro. bueno, con él creo que no voy a poder contar para eso. Pero pues espero, no me desespero, Alex. He aprendido a no desesperarme. Todo tiene que llegar en su momento. Y si no hay quien lo haga ahorita conmigo, pues no pasa nada. Ya llegará si es que se tiene que hacer. Claro. Se me hace que no vamos a poder anunciar los 2,000 suscriptores, va a ser 1.99, pero hoy en la noche ¡Ah! te vas ¡Qué a padre! tener, te vas a tener a una chica venezolana, creo, Sí, Nati Channel se llama Nati ella. Sí, Channel, ella habla más que nada de realities. ok, también, y se me hace que ahí lo vas a celebrar. Ahora No, sí te pues prometo que ahora sí se estoy me hace que contento. me voy a dar la manera de hacer un comentario. Ahí te saludo. Este Muchas video, gracias. como grabamos, digo, para los que nos ven y que conocen tu canal, se les va a hacer un poquito raro. Este video va a salir como en 2 semanas, porque yo Ajá. manejo, te platicaba, que manejo Sí, sí, inventario. sí, sí, sí. Entonces, ahí si la siguiente posición, ahí va a estar. De hecho, van a salir tú y Grisel juntos, uno después de otro. Va a ser tú primero y ella, porque pues lo estoy grabando en ese orden. Y ¿cómo se llama? Pero estamos hoy lunes 22 de julio y estás a punto de los 2,000 suscriptores de muchos más. Yo la verdad Y, siento, Angelito, que si tienes un poquito de paciencia, te va a ir muy bien y va a ser uno de los canales de esos que me gusta buenos. Hay muy pocos canales en YouTube grandes. Hay muchos chicos que me encantan, pero grandes, de, 100, de los silver, plata en adelante, 100,000 en adelante o 500,000 o así. Yo creo que Gusli es el único
todos los demás, un muchacho que en Monterrey tiene millones de seguidores, no acaba de, o sea, empiezan a tomar agendas, no sé cómo explicártelo. Por eso, te voy a decir algo que es muy trillado, nunca cambies, por favor, nunca cambies, porque al final siento que si por el engagement que se le dice, ¿cómo se le dice? O sea, las vistas. El compromiso de tener vistas. Exacto, o sea, para lograr eso, empezamos a tomar o cambiamos, un ejemplo, puro invitado ahora sí conocido, de peso. No, no, al contrario, si eres un canal grande, como dices tú, te lo puedes permitir. Hablabas del mesero, invita al mesero que nadie Sí, conoce, pero queremos saber de su historia. sí. Queremos saber de su historia. Y es de los lujos que te puedes permitir. Y si tienes 1 millón de suscriptores, pues ese video va a tener 400,000 vistas, 300,000 vistas. O Al sea, menos, claro. y sabes qué otra cosa padrísima que pudieras hacer el bien de ayudar a esta gente. Igual anda buscando chamba. Sí, Igual es una actriz que está buscando una oportunidad en una empresa grande y gracias a tu video y la cantidad de vistas de tu video, pues logras eso. Yo un poquito tuve mi idea, ya para terminar, tuve mi idea así, Cáliz, que tuve gente de África. Tuve 3 invitados de África, pero yo les daba una pequeña donación. Era muy pequeña, $25 americanos. Pero sabes que uno de ellos me dijo al final, fuera de grabación, le entró el sentimiento, me dice, con esto vamos a comer una semana. wow. Entonces, fue donde, ¿sabes qué me entró, Angelito? Dije, es que quisiera que fueran $1, no 25. Porque si Sí, con eso puede comer una semana, pues igual arregla su casa, o si sí, es un estudiante, paga un semestre de la escuela, o quién sabe, igual en África hasta 2, 3 semestres con eso. Pero bueno, pues la situación económica, ¿no? Entonces, mi plan a futuro es que se viralice el canal, como todo, ¿no? O sea, eso sí, digámoslo, todos queremos que llegar a tener las plaquitas de YouTube y todo, y un poquito regresarlo de esa manera. Decir, oye, ¿sabes qué? Ven y te va a dar un apoyo económico, o sea, y tú úsalo en lo que tú quieras, pero hacerlo de esa manera. Y no por el ego ni nada, sino porque en serio, siento que a este mundo venimos a ayudar. Yo le digo a la gente que tiene mucho dinero, está bien, hombre, no digo que te quedes pobre, hombre, porque eso es victimizarte, pero los Slim y todo, no pudieran ellos con la mitad de su fortuna cambiarle la vida a tanta gente y quedarse con su mitad de la fortuna que les da para aviones privados y todo. O sea, sí, sí. pero bueno. Muchas gracias, Angelito. Me la pasé muy bien, excelente. Por favor, que no sea la última vez. No, claro que no, Alex. Muchísimas Y gracias. como Al quieras, estamos contrario. pendientes de armar algo en tu canal, que hemos dicho que tal vez con otro invitado y todo, Sí, y me encantaría, cómo no, me encantaría. claro que sí. Sobre todo eso, dejar algo positivo, siempre, algo. A veces yo también digo, bueno, si no aprendieron hoy nada con mi video, al menos que se vayan a dormir con una sonrisa, ¿no? De que pasaron un momento agradable y el día de mañana, cuando tenga el poder, espero lograrlo, de poder mover masas, mover gente, espero poderlo utilizar para bien de ya sea de los animales o de otras personas, como dices, Alex. Ahora lo he hecho, incluso lo he tratado de hacer dentro de mis parámetros, ¿no? Que manejo, invitando a estos canales de terror, que ya has visto algunos, que son canales, Ujú. su mayoría muy pequeños, de 100, 200 suscriptores, y bueno, dándoles esa exposición, ¿no? De yo ya tengo 1000 suscriptores, por un decir, vengan y que los conozcan, vengan y que los vean. Entonces, sí se puede, ¿sabes? Sobre todo, Alex, porque yo cuando estudié, pues aprendí en eso del teatro, que todos son parte de un engranaje para llevar a el proyecto al éxito. Sí. Todos, desde el que mueve la música, la tramoya, el vestuario, la luz, el que te vende los boletos en la entrada del teatro, la señora que va y te acomoda en la butaca. Todos son parte de un Todo. mismo equipo que lleva al éxito ese barco. Entonces traigo esa formación, traigo esos estudios y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no ayudarnos? ¿Por qué no ayudarte? Y luego, y tú que ya tienes 5,000 suscriptores, vienes y me ayudas a mí. Y yo que tengo 2,000, voy y ayudo al que tiene 300 gentes. Sí se puede, Claro, no, sí se puede. totalmente. Y sí lo noté eso, que algunos de los canales que invitaste, porque como tú arrobas, o sea, tú Sí, pones siempre en tu título el canal, eso ayuda mucho que sí. nomás le picas y te lleva. Sí noté, y uno, creo que fue el que vi el video, uno de leyenda o algo así, tenía como 140, una cosa Esta así. semana voy a hacer el tochotón de terror, esta semana, el miércoles. Ah, ok. Miércoles, jueves y viernes, Hasta que el cuerpo aguante, ok. quiero agradecer públicamente, Alex. Van a ser 8 canales que son los que he tenido de invitados a lo largo de estos 4 meses y medio. Y de esos 8 canales, vamos a tener 4 el miércoles, 4 el jueves, contando una historia inédita de terror. El público va a escoger a los 4 semifinalistas.
que van a pasar al viernes, la gran final, y ese viernes quiero agradecer públicamente al canal que se llama La Desolada Carretera, que es un chico de Aguascalientes que tiene alrededor de 65,000 suscriptores y que no solo aceptó estar el viernes de jurado para elegir él a la historia ganadora, sino que el premio, pues yo le dije, pues no hay dinero, ¿verdad? Yo no, apenas estoy monetizando y todavía no gano nada, pero él me dijo, él aceptó hacer una colaboración con el ganador, Alex. Entonces, esta gente de estos canales están muy contentos con esta idea, con Oye, este es que premio. es un super premio. Sí, O sea, sí, es que sí, ese es un super premio, o sea, no todo es dinero, o sea, digo, sí. es un super premio bien padre, o sea, porque si estos canales queda uno de los chiquitos con este chavo de los 65,000, está genial. No, Eso, y sobre todo, Alex, que como ellos se dedican a lo del terror, pues lo conocen, saben quién es. Inmediatamente uno de ellos me dijo, ay, dijo ese señorón de que con ese canal, dice tan fregón. no es de los que va a las casas y así, como No, tipo no, 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 Luisito Comunica, una cosa él así, es no. locutor, tiene su voz como de locutor y lo que él cuenta más que nada son historias que ocurren en la carretera de terror. Ah, bueno, muy buenas. Pero bueno, estoy muy agradecido porque le escribí a 2 o 3 y los otros 2 me ignoraron y él respondió y además me dijo, sí, yo hago la Hay un colaboración con señor, el ganador. he visto varios videos, que no a todos me suscribo, porque tendría 50 Sí, sí, suscripciones, sí, o sea, sí. es imposible, ¿no? Así estoy yo, Pero suscrito sí, como a sí, 30, 40. ok. Hay un señor que tenía como 1 millón de suscriptores, pero tiene una voz genial. Él hablaba mucho de historias, habla de todo, extraterrestres, historias de Sí, terror. pues me O sea, pasaron varios. Mi tal vez público, le hayas escrito a él, pero sí tenía cerca del millón de suscriptores. mira, mi público me pasó varias opciones, pero bueno, eran canales grandísimos. Alex, dije yo, Sí. no, ni para qué pierdo mi tiempo. Había el ingeniero Canta la Piedra, no me acuerdo cómo se llama su programa, él tiene como 1,800,000. Dije, no, si le escribo ni me va a hacer caso, me va a ignorar. Entonces dije, le voy a tirar a algo grande, pero no tan a esos niveles, ¿no? Y les escribí a 2 o 3, había uno que tenía 25,000, otro 40,000, y respondió el de los 60,000 suscriptores. Y estoy muy contento, Qué muy bueno. contento. Voy a estar al pendiente. La verdad es que como los veo en la tele, Sí, te estaba viendo en la tele por la hora, yo a esa hora ya típicamente ya estoy, ya estoy encamado. sí. Entonces, si se va muy noche, igual mi esposa ya decía, apágale, ya sabes cómo no. A veces también que estoy viendo unas, porque sí tenemos tele en el cuarto, y me gusta mucho ya, estoy viendo algo, me da sueño apagar y dormirme, entonces Sí. por eso no me gustan mucho los cuartos de tele. Y a ver si me dice eso, pero voy a estar al pendiente. Si no, en Luego de repetición. terror va a decirte, quita eso, no voy a poder dormir. Sí. No, fíjate que yo te platico mucho, llevo una dinámica bien padre con mi esposa porque ella también investiga mucho y todo. Ah, qué Y la bien. verdad es que no es que no nos dé miedo, sino intentamos entender que todo tiene una razón. Claro. Angelito, no son historias, ¿eh? O sea, no son historias de ficción. Yo he tenido, estos canales que he Digo, hay unas que tenido, sí, algunos han probablemente. contado anécdotas, Alex, que han Sí, vivido. exacto. O sea, Anécdotas. porque como que los fantasmas, al igual que lo religioso y lo espiritual, es un salto de fe para muchos. Y yo les digo, Claro. o sea, todo tiene una historia. Ahora, que hay Sí. unas inventadas, de seguro, pero la mayoría hay un trasfondo. Y más cuando las empiezan a platicar y que se oyen ruidos y todo eso, Sí, sí. como les decía, es el espíritu que está queriendo regresar. O sea, él quiere regresar. O sea, y hay unos que ya están bien cansados, Angelito. Imagínate 1,000 años, 500 años de andar de fantasma, pues no va a ser fácil. Sí. Entonces, te amigas con ellos, y es un poquito la labor que me decías que hace tu hermana, te amigas Sí. con ellos, oye, pues ya trasciende, o sea, no vas a regresar, nunca vas a regresar aquí, tu cuerpo ya ni existe, ya está, ya son huesos, hombre. Entonces, es eso, nos apegamos la vida. Es la historia de los fantasmas. Perdón que sea tan poco interesante o aburrido, pero No, en no, no. esencia la historia de los fantasmas es que nos apegamos a esta vida. Sí, sí, sí. Voy a estar al pendiente. Va a estar bien padre. Muchas Sí, gracias, esperemos que sí. Angelito. Gracias, Alex. Gracias. Estoy viendo que ya se está oscureciendo ahí donde estás. Ya te veo más oscuro. Sí, ya está casi oscuro y Sí, no es lo que prendí el veo. foco. Entonces me fui desvaneciendo. Muchas gracias a Sí. todos. Y por favor, si eres nuevo en el canal, esto ya es para los que nos escuchan, si te puedes quedar en los 2 últimos minutos del video. Este es mi mensaje para ti. Gracias, Angelito. Gracias. Bye. Thank you for making it to this part of the video. This is my favorite part. This is where I suggest to you that you discover your true self. You are not what you have been groomed to believe. You are this incredible being without limits that has eternal life, amazing strength, infinite wisdom, and a big, beautiful heart. All your limits are always self-imposed. Your best version in this reality is inside you. Your only mission on this life is to become a beacon of love and to serve others. This version is ready to be discovered today.
How do you discover your true self? The discovery process is a personal one. No one can do it for you. Dedicate 5 minutes a day to talk to the universe. Simply ask, who am I? Where do I come from? What is my purpose? You will start getting signs, breakthroughs, and signals. You will notice how your notions about this reality start disappearing. No more hierarchies, no more competition, no more complaining, no more depending on others. Discovering your true self equals to real freedom. Your self-imposed limits will fall and you will be ready to understand this reality, but you must be patient to allow others to wake up at their time through their own free will. That will be really soon, you will see, and that will set up a new world. As you work towards your best version, you will notice how all emotions don't serve you anymore. Hate, fear, rage, pride, lust, envy, violence, justice, true violence, judgment of others, and other emotions will disappear from your mind and heart. You will understand those emotions serve only your egoic mind and are not you. Please try to be understanding of others that don't think or feel like you. Everyone has a process. No one is right or wrong. We're all just different. Don't be concerned about being right, ever. Don't allow pride preventing you from patching things up with family and friends. It is very important you enjoy this life with your loved ones. Put in the work to patch things up and leave it to others to decide. Thank you very much for watching. Please share, like, and subscribe. If you have any comments or suggestions, please use the comment section below. For private questions, conversations, and if you would like to appear on the show, please email me at hey@thealexshow.tv. Thank you again. Please don't forget to visit our website www.thealexshow.tv. By giving me your time, you honor me. Have a very, very, very nice day.